En 2013, el auge de los superhéroes estaba en pleno apogeo. Marvel iniciaba su universo cinematográfico, la saga Arkham de DC rompía hitos y prejuicios en los videojuegos. Marvel no se quería quedar atrás y comenzó a desarrollar un videojuego de su mejor superhéroe. Parte de los Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos, el sorprendente, asombroso, espectacular Deadpool. Sí, todos conocemos a este sujeto por las películas, o mejor dicho, por la mejor puta trilogía de Marvel. Y no hablo de Guardianes de la Galaxia, tengo que admitirlo. Es hora de hacer las putas chimichangas. Fui a ver Deadpool y Wolverine y mi algoritmo quedó así. Deadpool and Wolverine. Y bueno, sí, muy buena la peli, Ryan Reynolds un capo, Hugh Jackman está buenísimo, pero todos ustedes son unos incultos de mierda. ¿Por qué? Bueno, antes del... y esas cagadas audiovisuales de TikTok, existía YouTube y un tipo llamado Harman. Él hizo una serie del videojuego del que vamos a hablar hoy. Y así conocí este juego, que en su momento me gustó y además fue mi primer acercamiento al personaje de Deadpool. Ah, y lo descargué pirata, como todo hacker que era a los 10 años. Y tengo que admitirlo, la piratería es mala, compren el... es cierto, no se puede. Sí, ya no se encuentra en tiendas, pero esto no importa. Lo que se estarán preguntando es, ¿a quién carajo le importa tu historia con el juego, capo? Y te voy a responder, yo sé que no le importa ni a tu vieja muerta, pero no sé qué carajo poner mientras estoy escribiendo el guión y escuchando la puta canción del Persona 5 de fondo. Maldito Word de mierda y la falta de ortografía. Y también en mi video, capo. Y si quiero poner a Deadpool bailando 10 putas horas seguidas es igual. Música, por favor. ¿Quién es Deadpool? Bueno, asumo que ya sabés quién es. El puto Jesús de Marvel, ¿no? Si ya lo sabés, podés saltear hasta esta parte. ¿No? Bueno, sos un ignorante de mierda. Sentate que te voy a dar una clase de cultura general. Deadpool es un personaje de Marvel creado en 1991. Era enemigo de los X-Men, pero bueno, después se quedó como un antihéroe. La cosa no es esa, sino que él era un mercenario que le agarró la enfermedad de Walter White y se sometió a unos experimentos medio locos para convertirse en un mutante. Y por favor que mi super traje no sea verde. Esto le dio una regeneración que es prácticamente la inmortalidad, esta cara y un excelente sentido del humor. Básicamente te resumí Deadpool 1 en 5 segundos. Pero bueno, hace 11 años salió Deadpool, el juego. Ahora es personal. Un juego que es como este video, no se puede sostener por su contenido, pero sí por su guión. Perdón, perdí el focus porque mientras estaba escribiendo esto me fui a hacer una pizza en el proceso. El caso es que es producido por Activision, los creadores de Call of Duty, y desarrollado por High Moon Studios. Sí, los mismos que hacían el juego de Transformers, esos juegos, ¿viste? Este se anunció en la San Diego Comic Con de 2012, con Deadpool invadiendo el spot de Luna Alta. Es gracioso porque lo tradujo al español. El juego tenía un sentido del humor particular, digamos. Is this in your face? Is this in your face? Is it bothering you? Deal with it! I am a hologram! This is not Kanye West in here. Do you speak English? Yo soy el jefe! Shout out to Tupac, though. One love, homie. Lo bueno es que Nolan North iba a interpretar a Deadpool. Y es perfecto. ¿No sabés quién es Nolan North? Bueno, es Nathan Drake, una puta leyenda, así que andá a ver mi video en Uncharted que está remuerto y me encanta la saga, quiero hacer una parte 2, por favor. Gracias. El juego comienza con un asesinato. Las mejores historias de amor empiezan con un asesinato. Eso es exactamente lo que es esto, una historia de amor. Y para contarla bien tengo que remontarme a tiempo atrás. Deadpool llama al estudio para hacer su propio juego y no me puedo sentir más identificado con esta puta situación porque tenemos que escribir el puto guión del juego dentro del mismo. O sea que estoy escribiendo un guión sobre el guión del juego que estoy jugando ahora. No entiendo nada. El primer contacto es boludear con el depa de este rompepelotas y nos percatamos que muy bien de la cabeza no anda. Y hablo de la de arriba. Escucho voces que saltan la cuarta pared, una que es repelotuda y otra que es más centrada, ponele. Y están hablando todo el día, es que... El caso es que Deadpool agarra el guión, literalmente el guión del juego, o sea, lo están viendo acá, y empieza a hacer retoques. Y agárrense porque comienza una historia cómica, trágica, dolorosa, de todo.
¿Cómo sabemos si un juego es bueno? Bueno, veamos lo más importante, ¿no? La jugabilidad. ¿El juego representa bien lo que es ser el señor Poole? Bueno, para mí, sí. Está bastante divertido. Hay una variedad de armas, un combate que es bastante simple pero efectivo y unas granadas que, bueno, yo tiro todo y creo que funciona, ¿no? El juego se vuelve un completo caos. Voces, disparos, combate, granada por todos lados. Eso está muy bien hecho. Te sentís Deadpool. También tenemos la vida regenerativa que, bueno, Oh, hey, babe. What are you doing here? Wait. todo esto no funcionaría en un cómic o en una película, pero sí en un videojuego. Y es un videojuego que no creó cualquier persona, sino que lo creó el mismo Deadpool. O sea que tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, que al ser un hack and slash, las comparaciones son inevitables y obviamente se nota que no está tan pulido como un Devil May Cry o un God of War. Se siente bastante repetitivo, es llegar, matar un montón de bichos, matar al boss de turno y repetir. ¿Y cómo se sostiene entonces? Bueno, ya se los dije, por su humor. En la primera misión tenemos que ir tras un ejecutivo de cadena de noticias. El tutorial prácticamente. Y bueno, después de matar a mucha gente, estamos con él. Y nuestro prota hace alta referencia a Street Fighter. Muy buena escena. Yo no puedo confirmar que se acorde al material de origen, no soy tan fanático del personaje, pero esta versión de Deadpool me parece mucho más grotesca que la de Ryan Reynolds, con unos chistes muy cancelables para nuestra época. O sea que si este juego hubiera salido ahora, ya se estaría quejando medio mundo en Twitter. El caso es que avanzamos y el estudio se quedó sin presupuesto. Hicieron esta parte del juego como si fuera uno de 8 bits. A mí me parece muy divertido que después de tanta masacre pongan estos interludios en donde cambien un poco la dinámica y salten la cuarta pared. Me parecen muy originales, pero también muy pocos. Me hubiera gustado mucho que, bueno, salten más la cuarta pared con la jugabilidad. Esa es mi crítica más fuerte hacia el juego. Pero bueno, si hablamos de la historia, nos enteramos que el que está detrás de todo esto es nada más ni nada menos ni nada más que el putito que debe odiar a Fox. Sí, Siniestro. Entonces no podemos resolver esto solos. Y necesitamos la ayuda de los X-Men. Siempre es bueno volver a ver a estos dos juntos, ¿no? Like the girls said, we gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from... Sí, porque no te conté, Deadpool es un amigo recurrente de estos últimos. Pero no se une a ellos porque tiene una manera diferente de trabajar. Es como si pusieran a trabajar a Red Hood con la Liga de la Justicia. No vas mucho, la verdad. Encima, es un pelado que agarra a nene con poderes y les pone una mansión que explota cada cierto tiempo. Muy Neverland todo. La casa que explota forma carácter. Es hora de dirigirnos a Genosha, ya que ahí se encuentra Siniestro. Y después de casi matar a todos los X-Men en el proceso, nos encontramos con Cable. Sí, putanos para los amigos. A esto quería llegar. El juego no se toma en serio. Damn it, Wade. Y esto es lo mejor del juego. Creo que esta es su mayor fortaleza. Y no solo del juego, sino también del personaje. Por eso me sigue pareciendo divertido. O sea, cuando vi las últimas películas me caí de risa. Pero bueno, no hay nada más subjetivo que el humor, ¿no? Así que ustedes deciden eso. En el proceso de encontrar Siniestro pasan muchas cosas, hay momentazos, como este en donde Deadpool arma un pie gigante y empieza a matar a todo lo que se mueve, este otro en donde tenemos que jugar con los controles invertidos porque nos hacemos mierda, o este otro donde tenemos nuestra propia fiesta, bueno, ya saben, hecha por los mismos desarrolladores del juego para complacer al prota, ¿no? Y muchos más. Breaking the suspension of disbelief. Nice dick. Pero sin duda, mi favorito es este en donde tendremos que matar a Siniestro en sigilo, y yo como soy un pete de mierda perdía, All right, enough. That's it. Let's just skip on ahead, shall we? y el juego se cansó y me lo adelantó, o sea, qué pete de mierda. Haciendo que, bueno, matemos a Siniestro, para darnos cuenta que era un clon del mismo, porque el loco tiene un montón de clones, y bueno, para mí el problema es que se alarga demasiado la historia con esto. Y todos esos momentos están muy buenos, muy divertidos, pero ya son demasiados clones de Siniestro. Por eso, no nos alarguemos más. Después de casi morir para salvar a Rogue, una X-Men, a la que secuestraron, que no la había informado antes, qué video de mierda, nos encontramos con la muerte, que la verdad no entendí qué carajo quería, pero me pareció muy curioso que estén bailando el icónico baile de John Travolta y Uma Thurman, ¿no? O sea, el de Pulp Fiction. Alta referencia. El caso es que la ayudamos y hacen referencias a más pelis hasta que
Después de muchos juegos repetitivos, como esta parte en donde tenemos que agarrar y conseguir almas, no sé para qué, Deadpoolio, the amazing! vamos a matar por fin al verdadero Siniestro. Y lo mejor de todo es que hay una referencia a la mejor película de la puta historia. Once this baby hits 69.9 miles per hour, Sí, por si sos medio bobito y no la entendiste, a volver al futuro. El caso es que tenemos la batalla más ultra final y ultra violenta, me parece que no era así, bueno, no importa, contra un montón de bichos, clones y chabones. Con nuestro repertorio de armas y ganas de superar a los X-Men, wait, that was the real Sinister, right? Seriously, roll credits. We're done here. derrotamos a Siniestro. El juego cumple, pero tampoco es un juegazo, ¿eh? De hecho, hace poco circulaba el rumor que para hacerlo tuvieron que gastar $100 millones, o sea, ¿qué? Es una locura. ¿En qué se gastó Activision el dinero, no? Pero bueno, para que tengan una idea, GTA 4 costó lo mismo. Igualmente, era un rumor que se desmintió hace poco por un CEO de la compañía. No sé cuánto habrá costado, pero me sorprende que este juego sea de 2013, la verdad. O sea, lo comparo con Arkham City y este parece más nuevo. No sé si soy yo. Ustedes respóndanme y díganme. Lo más gracioso es lo que pasó después de esto, ya que Activision perdió todos los derechos de todo lo que es Marvel y tuvieron que sacar el juego de todas las tiendas, terrible quilombo. Y encima después los consiguieron de nuevo, no sé cómo la verdad, para después volverlos a sacar. Y sí, al final quedó como un juego perdido, un Los Media, que bueno, hizo que High Moon explotara, literalmente. Por lo menos, los fans del personaje pudieron ver una versión mucho mejor que la de Wolverine Origins, ¿no? Hasta que por fin llegó el verdadero Jesús de Marvel. Por eso, la moraleja de esta historia es: las casas que explotan no crean carácter.